abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes. Hoy abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto programa de Espacio Mental. Mi nombre es Diana Cadena, soy psicopedagoga especialista en bioneuroemoción y para mí es un verdadero honor encontrarme un nuevo martes con todos y cada uno de ustedes. No se olviden de seguirnos todos los días martes 8 de la noche en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En este programa, al igual que en todos los demás, contaremos con nuestros 3 segmentos. Aterrizaje consciente, en donde estaremos desmintiendo mitos. Asimismo, tendremos voces que acompañan, donde hoy tendremos una gran invitada, donde hoy nos abrirá su corazón para contarnos su historia. Y por último, tendremos el semáforo de las emociones, donde aprenderemos que cuando las emociones son expresadas, se las maneja de manera mucho más consciente. Y no se olviden que Espacio Mental llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena, porque tu salud mental es nuestra prioridad. Y pues sin más, arrancamos con el tema de esta noche, la fuerza invisible de una madre en duelo. Y para abordar este tema muy importante, hoy tenemos una gran invitada. Ella es Sandra Hurtado. Sandrita, te damos la cordial bienvenida a este espacio y te agradecemos por aceptar la invitación a Espacio Mental. Te invitamos a que saludes a todos quienes hoy nos acompañan, nos hables un poquito de ti, a qué te dedicas, cuáles son tus servicios para que puedan comunicarse contigo. Muy buenas noches, Dianita querida, gracias por la invitación. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un honor, realmente es un placer el poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a Origen, al Espacio Mental, ya que es importante abrir nuestro corazón para que desde nuestra mentalidad, perspectiva, poder ayudar a todas esas personas que también están sufriendo y podemos compartir esas emociones que nosotros tenemos como madres, que es un sentimiento súper fuerte, una emoción muy dura que nosotros sentimos a raíz del duelo. Entonces, yo feliz de estar contigo, Dianita, muchísimas gracias, te vuelvo a repetir, este es un espacio muy bonito y bueno, pues aquí voy a abrir mi corazón también con ustedes. Como decía Dianita, mi nombre es Sandra Hurtado. Yo estoy feliz de poder compartir con ustedes. Soy fisioterapista. Tengo mi consultorio en Santa Rosa. Fisiobel está para ustedes también al servicio. Ustedes pueden hacer una consulta al 0984454300. Será un gusto el poder también compartir, conversar y realizar las consultas de fisioterapia a todos ustedes, mis queridos amigos. Muchas gracias, Sandrita, por tu presentación. Como te vuelvo y te repito, para nosotros es un verdadero honor que hoy tú te permitas abrir tu corazón para contarnos tu historia. Pues como lo mencionamos, el duelo es una etapa muy difícil de atravesar para cualquier ser humano y pues tú en esta noche nos vas a ayudar con algunas herramientas que de pronto en tu vida tú las pusiste en práctica para poder superar esta etapa tan difícil.
Y pues bien, para iniciar, arrancamos con el semáforo de las emociones. Para empezar con el semáforo de las emociones, mi Sandrita, esta noche te invitamos a que nos describas 3 emociones con las que tú llegas esta noche. Ayúdanos escribiendo aquí, por favor. Con gusto, Dianita. Muy bien, la primera emoción, nervios. Nuestra segunda emoción, gratitud. Y la tercera, melancolía. Y pues, Sandrita, muchas gracias por compartirnos las 3 emociones con las que hoy llegas acá. Y pues esto al final del programa las analizamos, ¿listo? Claro que sí, Entonces, ahora sí arrancamos con nuestro segundo segmento, que es aterrizaje consciente. Aterrizaje consciente. Pues aquí, mi Sandrita, te invitamos a desmentir mitos, ¿no? Por lo general, cuando alguien muere, ¿no? Siempre vivimos en sociedad, ¿no? Acostumbrados a creencias, pensamientos que en lugar de ayudarnos, todo lo contrario, ¿no? Nos aferran más al dolor y nos atan a situaciones que de pronto serían mucho más fácil, pero gracias a esas creencias es que nos quedamos estancadas en un punto y no logramos salir. Sandrita, en tu experiencia, coméntanos qué mitos tú has escuchado y los pusiste en práctica o no los pusiste en práctica o te duraron cierto tiempo. Ya. Bueno, Dianita, te voy a comentar. Los mitos que siempre han llegado, ¿no? Porque uno es mala persona, porque ha hecho daño en este mundo, porque tal vez ha hecho mucho mal, le pasan tantas cosas graves, ¿no? Como es la pérdida de un ser querido y un hijo, que es la persona que más amas en este mundo. Y realmente esos, como tú dices, Dianita, son realmente mitos. Yo eso no he hecho caso porque yo realmente soy consciente de lo que hago, las cosas que manejo. Entonces, yo solo he dejado pasar y no hacer caso a eso. Además, también hay otro mito que dicen que nosotros cuando amamos a nuestros seres queridos, tenemos que llorarles todo el tiempo y pasar llorando y sufriendo porque ellos ya no están con nosotros. Entonces, imagínate, eso es realmente una mentira, porque yo creo y estoy convencida realmente, que cuando nosotros tenemos un ser querido que vino a este mundo, como es en el caso mío, mi pequeño Mati y mi pequeña Paulita, vinieron a darnos alegría, amor, y ellos fueron mi inspiración y mis ganas de salir adelante todos los días. Entonces, yo digo, ¿por qué pasarles llorando si ellos fueron alegría? Y realmente cuando uno tiene a Dios en el corazón y sabe que Dios es amor, uno eso o sea, hace parte del día a día, ¿no? Yo sé que ellos vinieron a darme amor y yo soy la persona que va a dar amor y soy feliz y vivo el día a día realmente, Dianita. Yo ya no vivo como pensando de aquí al futuro, sino yo vivo un día a la vez. Ese es mi Muy mensaje, bien. un día a la vez, mija. Y también hay otro que me han dicho mucho, ¿no? Que cuando uno quiere mucho a sus hijos, ¿por qué se va a vestir de colores? O sea, es algo absurdo, que Lo que tenemos que más he ponernos escuchado, de ¿no? negro, Ajá, sí, sí, negro sí. completo. Y tenemos que estar con la cara triste A de paso, veces ¿no? dicen que a un año, ¿no? Que tienen Sí, que pasar un año con ropa negra. O sea, he claro, escuchado sí, ese Dianita tipo de cosas. querida, un año de guardar luto, dicen, Ajá, ¿no? sí. Pero no, o sea, yo pienso desde mi perspectiva, como te vuelvo a repetir, mis hijos fueron mi alegría y mi inspiración. Y yo cuando fallecieron mis hijos, yo les pedí a todos mis amigos que no vengan de negro, sino Ya, vengan vestidos de blanco, porque muy ellos bien. fueron ángeles, fueron alegría en mi vida y yo no les quería ver a nadie, a ninguno de mis amigos ni mis familiares de negro. Qué buena iniciativa tuya, Sandrita. Y Sí, pues aquí podemos ver la experiencia, ¿no? Como yo digo, no es lo mismo uno saber en teoría, ¿no?
pero una persona que ha pasado por esto, que nos incita a desmentir esas creencias que en lugar de ayudarnos nos da tal dolor. Aquí podemos ver claramente el amor verdadero, porque yo digo, el amor no muere. El hecho que una persona ya no esté físicamente no quiere decir que se fue. El amor va a permanecer siempre y como dice acá Sandrita, los niños fueron amor, fueron alegría, fueron felicidad y de esa misma manera hay que tenerlo siempre, ¿no? Porque el amor solo se transforma de forma, ¿no? No es como que se fue y ya lo perdí y ya. Claro que sí, mi Dianita querida. O sea, para mí mis hijos siempre están conmigo. Yo llevo en mi corazón, siempre están vivos conmigo. Yo me he puesto siempre en la mente de que ellos son mis alas y siempre van conmigo a todo lado. Entonces yo todos los días hago cosas diferentes y yo ya no pienso que va a existir un mañana porque el mañana no existe realmente, ¿no? Exactamente. Existe el hoy. Y, o sea, hoy vivo el día a día. Y feliz por estar aquí porque Dios me permite compartir contigo y estar presente en este momento y gracias a Dios tener salud y vida para poder conversar contigo, mi bella Dianita. Mi Sandrita, para nosotros nuevamente es un verdadero honor y pues totalmente estos mitos desmentidos a las personas que nos escuchan y que de pronto se creyeron este tipo de frases, ¿no? Que se escucha mucho, totalmente desmentido desde una madre que ha vivido esta experiencia. Y pues de esta manera continuamos con nuestro tercer segmento que es Voces que acompañan. Ahora sí, mi Sandrita, en Voces que acompañan, aquí nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo fue tu vida desde el momento en que tú iniciaste tu matrimonio, decidiste formar un hogar hasta el día de hoy? Bueno, Dianita, te comento. Yo me casé a la edad de 27 años, mi esposo tenía 28 años, realmente jóvenes, pero ya cada quien tenía su profesión y ya decidimos compartir y formar una familia, obviamente como se había teníamos nuestra profesión, teníamos trabajo, entonces yo pienso que los dos decidimos igual ya compartir un hogar. O sea, siguieron una estructura muy bonita, ¿no? Ya con su edad, su trabajo, su profesión, como que siguieron lo normal, ¿no? Con Sí, una sí, sí. mentalidad ya un poquito más madura, por así decirlo. Perfecto, así Dianita querida. Te cuento que nos conocimos con mi esposo en la ciudad de La Tacunga y o sea, fue un poco loco, ¿no? Porque fue el amor así como ciego y a los 3 meses que nos conocimos, nos casamos el civil y el eclesiástico. 3 meses de conocidos. 3 meses. De conocidos. Ya, o sea, ni no siquiera eran novios. no, de conocidos, Ya, qué Dianita. Ajá, interesante, sí. Sandrita. Entonces, Se impactaron, se flecharon. sí, realmente sí. Dios me dio la oportunidad de conocer un hombre realmente maravilloso, muy buena persona, con valores, principios, caballero como yo no había conocido nunca. Y siempre ha sido así, ¿no? Un hombre caballeroso, educado, muy grato con la gente. Y para mí realmente él me inspiró tanto que yo dije con él quiero compartir. Ya no lo mi voy a hogar. soltar. Sí, la Le verdad que agarraste y sí. ya no le soltaste. Sí. Y Esos como te tesoros no cuento, llegan, ¿no? Así como así. sí. Dios me dio realmente un excelente hombre, un maravilloso hombre para compartir mi vida. Entonces, a los 3 meses nos casamos, el civil y el eclesiástico, y yo quedé enseguida embarazada. Ya. Entonces, después de eso, tuvimos a mi hijita, Paulita, Paula Freire, mi inspiración, como te digo. Una niña desde muy bebé, era muy educadita, nos Muy ayudaba deseada también, mucho. ¿no? Sí, claro que sí, porque nosotros nos amábamos mucho. Entonces, la verdad es que fue Una nuestra alegría felicidad. cuando ustedes se enteraron que venía esta nueva vida al mundo. Ajá, una alegría, todos compartían nuestra felicidad y para nosotros fue realmente un sueño de familia, ¿no? Cumplido, claro. Ajá.
Después de eso, al año y medio, que vuelvo a quedar embarazada. Ah, enseguida. Enseguida, sí. La Ya, verdad es que yo era una mujer muy fértil. O sea, me estaba ya, cuidando y todo, pero quedé embarazada enseguida, ya, a Dianita. pesar de A estar pesar de cuidando. estarme cuidando, pero bueno, estaba cuidándome como, no con Natural. pastillas, naturalmente. Ah, Ajá, ya, ok. sí, sí, sí. Pero bueno, ya quedé embarazada. Igual, ¿sintieron alegría al saber la noticia o de Claro que pronto sí. hubo esa preocupación o cosas así? No, una felicidad súper grande, Dianita. Ok, Una felicidad súper grande porque para nosotros, como te digo, teníamos ya nuestro hogar, nuestra familia y que venga mi segundo hijito, pues fue una alegría y que era varoncito, ¿no? Porque ah, todo tiene, el ya, mundo muy tiene, bien, le claro. gustaría tener la parejita, como Ajá, la saben decir. parejita, sí. Entonces, Matías Freire fue realmente también un motivo de alegría para nuestra familia. Y así pasó, ¿no? Realmente nosotros vivíamos contentos, felices. Como te cuento, mi esposo siempre caballero, atento, me ayudaba en todo con mis hijitos, salíamos a trabajar. Realmente una familia muy bonita y muy estable, ¿no? Emocionalmente también súper bien. Pero te cuento que cuando mi hijito tuvo un año y medio, nosotros, bueno, como te cuento, yo soy fisioterapista, entonces yo empiezo a sentir en el estómago un poquito duro, el estómago un Ya, poquito duro. Y digo, qué raro, y le llevo obviamente al pediatra. Y el pediatra le ve y me dice, no, dice, tranquila, no, no pasa nada. Dice, el niño come bien, juega, salta. Dice, sí, digo, sí, sí, todo. No, no, está bien, está perfecto el niño. Y yo realmente como uno se le lleva al médico y un especialista, entonces dice, está bien, estoy tranquila. claro. Entonces luego de eso, mi hijita sufría también con un poco de infecciones porque ya estaba en el jardín. Entonces, como no le hacían nada en un hospital, entonces le digo, no, le voy a llevar a una clínica particular. Y en efecto le llevó a una clínica particular y le ve a mi hijita y le dio el tratamiento adecuado. Y de una vez, o sea, me quedó la duda de mi hijito que le tenía un poco Ujú. duro y yo le digo al doctor, digo, por favor, mírale también a mi hijito, ¿no? A ver qué pasa, qué tiene. Y le empieza a mirar, le empieza a palpar y me dice, ¿desde cuándo tiene así? Digo, yo ya me di cuenta más o menos hace un mes. Y me dice, es raro, es súper raro. Dice, no, dice, ahorita le voy a mandar a hacer una tomografía. Dice, y me mandaron a hacer los exámenes y todo, y en efecto, fue un día viernes a las 3 de la tarde, me acuerdo clarito. El doctor que le hizo el examen me dice, señora, lo siento, pero es algo grave. Y me dice, tiene hepatoblastoma. Me dijo, tiene patoblastoma y bueno, yo te dije que soy Sabía, Sandrita, fisioterapista, sabía del claro, yo tema. sabía del tema. Dios mío, se me unió el cielo y la tierra. Dije, ¿cómo puede ser, mijo? Dice, sí, yo le veo, dice, es un cáncer al hígado. Tan pequeñito, mi hija, que yo me sentí morir. Entonces, obviamente, me fui donde el especialista y el especialista me dijo, lo siento mucho, señora, este es un tratamiento súper largo. Usted tiene que irse con su pequeño a Solca, donde le van a dar el tratamiento adecuado, ¿no? Y obviamente el doctor me dijo, es un tratamiento súper costoso, que usted, o sea, tenga lo que tenga, no le va a alcanzar para poder cubrir la enfermedad de su pequeño. Entonces yo no sabía qué hacer, mi esposo también estábamos ahí, los dos llorábamos sin saber qué hacer realmente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue con mi pequeño ir al IES, porque nos decían que por medio del IES podíamos tramitar para que nos hagan los papeles para Solca. Y bueno, tramitamos todos los papeles y nos fuimos a Solca. Y ahí en Solca nos dijeron que el tratamiento primero era súper largo, que le iban a hacer, le iban a poner un implante para poder empezar las quimioterapias. Imagínate tan pequeño, un niño de año 9 meses que empiece a hacer tantos exámenes Quimioterapia. y empezar con quimioterapia. Entonces para mí fue realmente un problema muy difícil.
O sea, como te digo, a mí se me hizo un hueco en el estómago que tú no te imaginas, una intranquilidad y un dolor tan grande porque decía, nosotros como adultos podemos soportar tantos dolores, ¿no? Pero no un pequeño. Y yo siempre decía, pero ¿por qué un pequeñito tiene que sufrir tanto? Eh, ¿Y pero tú bueno, veías el dolor de tu hijo? ¿Se quejaba? ¿Le dolía mucho? sabes que yo no pude soportar el tratamiento de mi hijito. Tuvimos que pasar un año. Empezaba el tratamiento, teníamos que salir de aquí de la ciudad de Ambato 4 de la mañana. Salíamos a Quito y empezaba a hacer la quimioterapia. Y si todo salía bien, el viernes salía de quimioterapia. Y si se complicaba la siguiente semana o se quedaba a veces un mes adentro. Entonces todo dependía de las defensas de él. Entonces yo realmente fui como 2 semanas, no pude más. Fue súper duro, doloroso ver tantos exámenes que le hacen, sacan sangre y empezar a ver los tratamientos que hacían. Entonces para mí se me hacía muy difícil. Y como te digo, mi esposo, que siempre fue tan bueno, me dijo, no, o sea, tú te quedas, yo me voy. Entonces él se fue con mi hijito y pasó un año en la ciudad de Quito, en Solca, haciéndole quimioterapia. Al año le operamos a mi hijito y el doctor me decía que le operábamos y iba a salir todo bien, que no me preocupe, que ya íbamos a estar tranquilos. Pero lamentablemente después de la cirugía quedó con recidiva. La recidiva es que se quedan células malignas todavía ahí en el cuerpo. O sea, pero desde el principio ustedes les dijeron que sí había esperanzas de vida Claro que con sí, el tratamiento con el adecuado. tratamiento adecuado él iba a quedar muy bien porque aparentemente le encontramos en etapa 2 de tratamiento. Ok. Ajá, entonces nos decían, sí, tranquila, después de la cirugía va a quedar todo perfecto el bebé. Pero como te cuento, con este problema de la recidiva, empezamos otra vez a sufrir, ¿no? Con mi pequeño. Exámenes tras exámenes, tratamientos. Y cuando tenía a mi hijito 4 años y medio, volvimos a operarle. La segunda cirugía. Segunda La cirugía. segunda cirugía esta fue más compleja, ¿no? Se quedó en cuidados intensivos como mes y medio, después un mes y medio más para poder salir de Solca. Entonces realmente fue súper fuerte. ¿Ya qué edad tenía? 4 años y medio, 4 años. Y empezó desde el año y medio. desde el año y medio. Ajá. Entonces después de eso nosotros tratamos de salir adelante con mi pequeño, ¿no? Darle ánimo para que él siga, decirle que va a pasar, que esté tranquilo. Pero tú sabes que en los hospitales hay de todo, de todo. Él era un guerrero, siempre decía, yo soy el hombre de fierro, ya sabes, él es el guerrero, siempre decíamos mi Rocky, te cuento, él era mi Rocky, porque él decía que era un guerrero y era de acero. Él lo decía. Sí, él decía, Ay, yo soy un guerrero y soy de acero. Entonces siempre a las enfermeras, como pasó desde el año 9 meses en Solca, les decía, cuidado, se rompe la aguja y les mostraba la manito, ¿no? Para que le saquen sangre. Ella estaba acostumbrada. Pero te cuento que en la segunda cirugía, el doctor, cuando le operó después de 24 horas, el doctor nos dijo que le iban a desconectar, porque ya no iba a salir, o sea, ya no nos daban esperanza. Entonces con mi esposo rezamos mucho y eso pienso que le hizo salir y volvió a salir, volvió a la vida. Salió después Salió de que ya le después, habían dicho que no había. ajá, después de Ya. que le dijeron que ya no había esperanza, salió. Y de ahí te cuento que volvimos a seguir en tratamientos, exámenes cada 3 meses. Cuando tenía 6 años, el doctor nos dice que hay que volver a operarle. Otra vez, tercera cirugía. Tercera cirugía. Nosotros con mi esposo orábamos mucho y también, o sea, decíamos que sea lo que Dios quiere, ¿no? Porque realmente ellos son hijos de Dios y Ajá, tenerles son los sufriendo todo el hombres tiempo, claritos.
A nosotros también nos dolía mucho que esté solo sufriendo y sufriendo, entonces nosotros le entregamos a Dios. Le volvimos a hacer exámenes y en los exámenes nos salió que las células malignas estaban sobre la arteria hepática. Entonces el doctor nos dijo que ya no había que hacer. Nos dijo, lamentamos mucho, señora, ya no podemos hacer nada, no podemos operarle, no podemos hacer nada, tiene que ir a su casa. Entonces nosotros No fue realmente, sometido a una tercera cirugía. no. O sea, ya nos dijeron eso y nosotros, o sea, con mi esposo decíamos, ¿ya qué podemos hacer? O sea, si el doctor nos dice que ya no, y le volvíamos a controlar, ¿no? Y acudimos donde el doctor Serpa en Quito, en el Hospital Metropolitano, igual hicieron un montón de exámenes, le valoraron. Para eso mi hijito ya tenía más de 7 años, pero caminaba, hacía su vida normal, no parecía enfermo, nadie pensaba que Iba estaba a la enfermo, escuela, todo. iba a la escuela, pero bueno, el tiempo que estaba en cuidados, en las cirugías o tenía que hacer tratamientos, tenía profesoras hospitalarias. Ah, ya. Dentro del hospital tenía sus profesoras, entonces no se retrasaba mucho de la escuelita. Pero ahí el doctor Serpa en la ciudad de Quito, en el Metropolitano, le hizo también un montón de exámenes, le valoró y nos dijo, lamentamos mucho, señora, pero ya no podemos hacer nada por su pequeño. Eh, y las células están en la arteria, no hay cirugía, no se puede hacer nada. Entonces, para mi esposo y para mí fue realmente súper duro el que Exactamente, o sea, ya cómo ustedes reciben esa noticia y tienen que coger a su hijo y llevarlo a llevarlo a casa casa, ajá, y esperar. y esperar que haya o sea, que pase, ¿no? El proceso de metástasis fue súper duro, pero yo pienso que la fe y la convicción de que Dios existe nos ayuda a sobrellevar todo. Ok, Ujú. saber que Él tiene la última palabra, ¿no? Sí, sí, Y sí, como Él nos dio, Él tiene la decisión de también llevárselo, ¿no? Porque todo aquí es prestadito, nada es nuestro, ¿no? Nosotros somos los que nos queremos a veces apropiar de la vida. exactamente. Y como te digo, mi esposo y yo fueron épocas muy duras, muy, muy difíciles, porque mi pequeño Mati era muy feliz, muy alegre y le gustaba mucho hacer muchas cosas locas, ¿no? Que yo pienso que está bien hacer Ay, tantas se va. cosas locas en Ujú. este mundo. Mientras Dios nos tenga vivas, tenemos que hacer eso. Entonces, para mi esposo y para mí fue súper difícil y tocó aceptar el proceso. Hicimos muchas cosas extras para tratar de salvarle. Después de que ya el médico les había Después de que el dicho eso. doctor nos dijo que ya no. Entonces nosotros hicimos algunos tratamientos, pero lamentablemente tampoco dieron resultados, ¿no? Y después del diagnóstico que les da el médico, ¿cuánto tiempo más pasó? 1 año y medio. Ah, ya bastante tiempo Ujú. después de que el Sí, médico les da ese ajá, diagnóstico, 1 año y medio, sí, ustedes todavía siguieron con su hijo. sí, También me imagino que le han de haber hecho feliz, ¿no? Esos, porque claro. ustedes ya sabían. ¿Y cómo el niño asimiló la noticia? Usted, su hermanita igual, o sea, me Ujú. imagino que ha de haber sido un momento muy sensible familiarmente, ¿no? El hecho de saber que hoy está y mañana no sabemos, o sea, Ujú. cómo ustedes como familia pudieron afrontar o vivir esa situación. Te cuento, Dianita, que, bueno, como te digo, primero teniendo la fe y la convicción de que Dios existe y Él es el que nos ayuda y es el que nos da la vida. Luego acudimos a profesionales, ¿no? Venía a mi casa psicóloga que nos atendía a mi esposo, a mí y a mi hijita y a mi hijito. Entonces, todos recibimos tratamiento psicológico para poder salir adelante y poder soportar lo que iba a venir. Ok, o sea, en tu familia sí tomaron como que importancia en este tipo de ayuda, ¿no? Claro que sí. Entonces, en esa parte sí es importante recomendar a las personas que nos escuchan, en base a la experiencia de acá de Sandita, la importancia que tiene de recibir el apoyo adecuado en este tipo de situaciones o momentos familiares, como acá nos cuenta Sandrita, fueron
los tres integrantes los cuatro, Los ¿no? Con cuatro. el pequeño incluso, que recibieron ayuda psicológica profesional para que puedan pasar estos momentos tan sensibles y difíciles en familia. Y tú, esa ayuda oportuna fue la que les fortaleció y como tú dices, aparte de eso, ¿no? Saber que hay una fuerza muy poderosa también, que de ahí parte todo, ¿no? Una fuerza Sí, divina, por así decirlo, que es el principal motor, pero después también viene la parte de la ayuda externa, ¿no? De la parte humana. sí, 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 Muy bien. Mirianita. Entonces los cuatro empezamos a hacer tratamiento psicológico y ella es la que nos ayudó a que mi hijito no tenga miedo. En realidad él nunca tuvo miedo a la muerte, nunca me decía a mí, Oh, mamita, me ya. voy a morir o qué me pasa, porque estoy así, nunca. ¿Qué es lo que Él él fue. sabía? Él sabía que tenía una enfermedad, que tenía un tumor, o sea, él sabía todo, pero él nunca dijo, mami, me voy a morir, o qué me va a pasar, o sálvame, qué me pasa, me duele. No, nunca fue así. Él aceptó todo, aceptó todo como venía. Y realmente para mí esa es la fuerza que él me ha dado, ¿no? De aceptación y resiliencia. Porque él desde pequeñito aceptó todo. Y si él aceptó todo, yo como madre, ¿cómo no voy a aceptar todo? Exacto, Sí, exactamente. sí, sí, sí. Entonces, mi hijito a los 9 años, un mes, bueno, falleció. Ya. Falleció. em, en Solca nos dieron 4 hojas. Todo lo que iba a pasar, ¿no? Después de la metástasis. Realmente fue muy duro leer eso, todo lo que iba a venir. Pero Dios fue muy bueno con nosotros. No pasó lo que estaba ahí No, escrito. no, no, realmente no. Eh, Te cuento que en diciembre, a finales de diciembre, empezó con oxígeno porque el tumor empezó a presionar los pulmones y no podía respirar bien. Entonces nosotros tuvimos que ponerle oxígeno. Después de ponerle el oxígeno, ya empezaron un poquito los dolores, tomaba unas pastillitas, pero no pasó más de eso. En Solca nos decían que teníamos que llevarle para ponerle sonda para orinar, sonda para comer, bomba de morfina, pero gracias a Dios no, No no pasó pasaron eso. por eso. Ajá, solo estaba con el oxígeno, que no, porque no podía respirar y nada más. Claro que obviamente la alimentación ya poco a poco fue decayendo, ya no comía mucho, pero en realidad no sufrió, como nos decían, ¿no? Él falleció un día domingo, todos a su alrededor oramos y cerró sus ojitos y sonrió. Ay, qué bonita Ajá, despedida, ¿no? Él se sí, fue feliz. se fue Eso feliz. demuestra que él fue feliz, que fue un niño amado, que fue un niño feliz, deseado, Sí, contenido, protegido. sí. Em, Te cuento que él siempre decía, mamita, yo estoy bien, mamita, yo estoy bien, no te Wow. preocupes, yo estoy bien. Entonces, eso me ha hecho superar, la verdad, y tener esa resiliencia y esa aceptación. Ujú. Wow. Porque, o sea, él está feliz. Te cuento que él me hizo soñar, muchas gracias, mija, que estaba en un lugar muy bonito Después de... después que falleció. Él estaba prácticamente, me hizo soñar que estaba en el cielo y estaba feliz, estaba como era antes, ¿no? Rosadito, sonreído y se despedía de mí. Qué bonita experiencia. Y me Sí, imagino que sí, esta experiencia muy o sea, muy bonita, ¿no? Te pudo ayudar a gestionar mucho mejor el dolor, ujú, ¿no? sí, sí, El tú verle a tu hijo feliz, a tu hijo verle tranquilo, verle en paz, como tú dices, rosadito, con esa tranquilidad y esa sí, paz con la que a la final tú nos comentas que se fue, ¿no? sí, 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 realmente el fallecimiento de mi hijito fue, y nosotros estábamos ahí, él se fue feliz, se fue tranquilo. Ajá. Entonces te cuento que desde ahí sí fue difícil,
obviamente, Las porque etapas de duelo, ¿no? sí, es que hay etapas de duelo, como tú dices. El saber que un ser querido que tú tanto amas y adoras en este mundo y que es el motivo por que tú te levantas y por qué tú trabajas, por qué tú haces las cosas, la alegría tuya de vivir en este mundo se va. Fue muy difícil, la verdad, sí. Em, ¿Cuánto tiempo fue lo más duro? Porque yo creo que el dolor se va transformando, ¿no? Ujú. Pero el amor siempre permanece, siempre se queda. Pero inevitablemente hay que pasar el dolor, o sea, hay que Sí, sentir el dolor, ajá, porque el simple hecho de ya no verle a un ser querido en la casa, en su cama, en su cuarto, ujú. sus juguetes, eso en sí ya es un dolor inevitable que tenemos que pasar los seres humanos cuando perdemos a alguien que amamos. ¿Cuánto tiempo tú sentiste ese dolor así, en vivo? Ese dolor en vivo yo sentí alrededor de 8 meses. 8 meses Sí. que no vivías, sobrevivías, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente es un proceso súper difícil donde yo creo que todas las madres que pasamos por ese dolor empezamos a sobrevivir, como tú dices, pero a estar muertas en vida. Exactamente. Porque uno empieza a estar muerta en vida prácticamente porque uno no quiere reírse, no quiere salir, no quiere comer. Realmente, como te digo, se va nuestro motivo y nuestra inspiración para vivir. Pero a raíz de todo eso, yo tenía un motivo por qué vivir. Estaba mi Había otra hijita. niña, Ujú. exactamente. ¿Y ella cómo aceptó la pérdida de su hermanito? ¿Cómo ella veía a sus padres? ¿Cómo ella sentía también el dolor, no? Porque aparte de yo ver que un hijo, como tú dices, por el que yo me levanto, ya no está a mi lado, ya no está conmigo, pasar ese dolor y aparte de eso, ver que hay otra niña que también está creciendo, que Ujú. también me necesita. Sí. ¿Cómo pudiste gestionar esas dos partes? Te cuento que todo eso tratamos de superarla con la ayuda psicológica. Mi hijita también iba a la psicóloga, le ayudó a superar muchísimo. Y ahí empezó mi hijita a hacer, era súper inteligente y empezó a hacer, a practicar el violín. Por decisión de ella. Ajá, sí, le gustó. La psicóloga también le decía que tenía que hacer algo donde Ella se siente esté feliz, feliz y su cabecita también esté como pensando en otra cosa, ¿no? ocupada. Ocupadita. Entonces empezó a hacer el violín, practicar el violín, empezó a hacer patinaje de velocidad en el Tungurahua Skate. Entonces no pasaba mucho en casa también porque sí era doloroso el ver que ya su camita estaba vacía, el tener sus recuerdos ahí. Entonces sí es una etapa muy difícil, pero tratamos de superar como familia. Te cuento que mi hijito fallece en el 3 de mayo y nosotros, como pasamos casi 5 meses que no salíamos a ningún lado, obviamente por cuidarle a mi pequeño y como falleció, entonces yo decido hacer un viaje a España a visitarle a un familiar, a mi cuñado que vivía allá. Y de paso para mi hijita también se distraiga, vea nuevas cosas, conozca de otros lugares. Entonces A decidimos los viajar. 5 meses de la muerte de tu hijo decides viajar. No, mi hijito fallece en mayo y nosotros viajamos en diciembre. Ah, un poco más, ¿no? Ajá, sí. Entonces, nosotros viajamos en diciembre, nos fuimos allá, pasamos bien, disfrutamos, obviamente con el dolor, pero ya tratando también de tratar de superarlo, Resignificar el dolor, sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí, de aceptar eso, ¿no? Que lo que pasó y yo pienso que no somos la única familia que pasa por eso y que también tenemos que tratar de aceptar y vivir, ¿no? Porque Exacto. eso se trataba, como yo decía, nosotros tenemos que aprender a vivir el día a día, o sea, y vivir bien, porque en Ujú. honor a ellos tenemos que aprender a vivir y a soltar. Honrarlos, ¿no? Ajá. Entonces, te cuento que con mi hijita aparentemente todo bien, nunca pasó. Regresan de ese viaje de Sí, España. regresamos del viaje, hicimos nuestra vida normal, ya salía mi hijita de mañana a la escuela, en la tarde, como te digo, al violín. Entonces pasábamos y nosotros trabajamos, en mi casa mismo tengo el consultorio. Entonces trabajábamos y todo bien.
te cuento que todo aparentemente bien. Mi hijita iba a cumplir 15 años el 21 de ¿Y mayo, cuánto había pasado de la muerte de tu 4 hijo? años y medio. 4 años y medio, que de pronto los 8 meses pasaron un poco mal, superaron las etapas de duelo, como tú dices, con ayuda de un profesional. Y después de estos 4 años que ya todo parecía ya regresar a la normalidad, ya todo nuevamente su hogar, ya tenían a su hijita que irle a ver en el violín, a ver sus Sí. actividades, su colegio. ¿Qué pasa después de esos 4 años y medio? Imagínate que a los 4 años y medio, mi hijita el 21 de mayo iba a cumplir 15 años. Entonces a ella, como era el motivo ya por el que nos quedaba para vivir, nosotros le dábamos todo el cariño, el amor y todo lo que podíamos, ¿no? Económicamente también. Entonces, en febrero, mi hijita me dice, yo quiero ir de paseo, mami, no quiero fiesta. Dice, quiero ir de paseo. Ya Digo, bueno, mija, entonces. Y nos fuimos a California, nos fuimos a pasear y todo, pasamos muy bonito. le pudieron dar ese regalo. Ajá, le dimos el regalo por los 15 años. Pero después cuando vinimos, mi hijita nos dice, ¿sabes qué? Mis amigas están haciendo la fiesta de 15 años y yo quiero que me hagas la fiesta. Y con mi esposo, ay, pero mi hija, ya te hicimos El el viaje, claro. viaje. Pero igual nosotros como era, o sea, ella era nuestra luz y todo dábamos por ella, ya, perfecto, la fiesta. Se armó la fiesta el 21 de mayo, hicimos la fiesta, el cumpleaños de ella, disfrutó y todo. Entonces, todo te cuento que aparentemente normal, pero un día me llaman de la escuela. Y me dicen, de la escuelita me dicen, ¿sabe qué señora? Venga, que su hijita se quedó sin ver un rato. O sea, Ya, se le perdió se le la perdió la visión. visión. Entonces yo bajo desesperada a verle a mi hijita y le veo que está ahí sentadita en la dirección. Digo, ¿qué te pasa, mi preciosa? Mi hijita dice, nada, mami, solo fue un ratito, pero estoy bien, no te preocupes, yo estoy bien, no me pasa nada. Entonces, bueno, yo te cuento que soy también profesional de la salud, entonces a mí se me vinieron un montón de ideas a la cabeza. Yo lloraba y me desesperaba porque decía, no puede ser, Dios mío, otra vez con mi hijita. Entonces le llevé a hacer igual un montón de exámenes, le llevé al profesional, le hicieron tomografías, exámenes de sangre, le vio un endocrinólogo, le vio el oftalmólogo. Bueno, una serie de exámenes y llegaron a la conclusión de que tenía la hipófisis inflamada, Otro pero, diagnóstico difícil. ajá, sí. Entonces, aparentemente no tenía síntomas de nada, la sintomatología no tenía, pero estaba con una inflamación en la hipófisis. Igual después el médico nos dijo que teníamos que controlarle en 6 meses, que teníamos que seguirle viendo. Entonces nosotros, bueno, pues ¿En tu conocimiento médico tú sabías que eso era complicado o no tanto como la de tu hijo? aparentemente no era tan complejo la O situación. sea, sí era como Sí, que como que tratable sí, con ajá, medicamento y todo eso. sí, o sea, y como no tenía síntomas de nada, entonces aparentemente hacía su vida normal. Nosotros no pensamos en nada serio, la verdad. Y te cuento que el septiembre nosotros vamos a una fiesta de los 15 años de mi sobrina. Eso fue el día sábado, los 15 años de mi sobrina. El día domingo hicimos o sea, nos quedamos dormidos hasta tarde, en la tarde hizo los deberes, en la noche nos dormimos. Y en la mañana, como todos los días lunes, le frotó la piernita. Digo, mi preciosa, ya levántese. Y no me contestaba. Digo, mi hijita, ya levántese, por favor. Y está tarde. Y no me contestaba. Ahí sí, yo pegué los gritos. Realmente no me acuerdo qué pasó, porque yo estaba en un estado de shock. Gritaba y mi esposo desesperado viene, ¿qué te pasa? Entonces igual le ve a mi hija, parecía desmayada, o sea, estaba como desmayada. Entonces mi esposo y yo no sabíamos qué hacer, igual le gritamos, mi hermana vive en un departamento al lado mío.
Entonces yo le digo, o sea, se le gritaba que me ayude porque mi hijita no se levantaba. Dijo, ¿qué le pasa? Mi hija se va a morir. Decía, llamar a la ambulancia, por favor. Y en realidad me desesperé demasiado. Mi esposo como que un poco más tranquilo, vio el oxígeno que teníamos de mi hijita, empezó a tomar los signos vitales y aparentemente tenía signos vitales y sí, sonaba el pechito y todo. Nosotros pensábamos que solo como que se desmayó o algo así. Entonces, yo vivo en Santa Rosa, te comentaba, bajamos y lo más cerca que me quedaba es la clínica Santinés. Llego a la clínica Santinés y el doctor le ve, le revisa y le puso adrenalina a la vena y después le trataron de estabilizarle. Y el doctor me dice, sufría de algo. Y yo, como estaba en shock, yo de nada, mi hija era sana, por Dios, sálvenle. Y yo solo gritaba y me desesperaba, ¿no? El doctor nos decía que le salgamos, pero yo le dije que no es un área estéril y que eres mi única hija, yo quiero ver qué le hacen y que le salgan, por favor. Entonces, ahí el doctor nos dijo que no había que hacer. Y falleció mi hijita. Entonces, eh, el doctor solo me dijo, tenía algo en el cerebro y tiene, o sea, la niña tiene algo en el cerebro, dice, es una hemorragia cerebral tal vez, pero su hijita tuvo algún problema en el cerebro y falleció. Entonces, no pudimos hacer nada. No gritó a la medianoche como para poder decir, o sea, algo le pasó. Pero Como le todas. llevaron con signos vitales, ¿no? Sí, 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 pero el doctor nos dijo que ya no había nada que hacer. Le pusieron adrenalina, como te digo, para tratar de revivirle, pero no había nada que hacer. Entonces, a las 7 de la mañana del día lunes, el doctor nos dice que falleció mi hijita. Wow, ¿cómo fue esa noticia para ti ahorita? Como yo digo, cuando una persona cuenta la historia, vuelve a revivir la Sí, escena, sí, ¿no? sí, Mi Sandrita, entiendo tu dolor de verdad y ni sí, siquiera me puedo imaginar y y sí. me conmueve mucho todo lo que tú hoy nos estás contando y de verdad mucha valentía para abrirnos hoy tu corazón Ujú. y poder expresar y revivir esos momentos que, como yo digo, de pronto aquí atrás de estas cámaras hay mujeres, madres que hoy están pasando por esta etapa difícil. Aquí tenemos a una madre que sí es inevitable Ujú. no sacar esas lágrimas al recordar esos momentos. Pero Sandrita, al momento de tú poder gestionar esa noticia, ¿no? De decir, ya no está mi hijo y ahora ya no está mi otra hija que ni siquiera me imaginé por un punto. ¿Cómo nuevamente tú, Sandrita, junto con tu esposo, logran salir de este nuevo golpe? Te cuento que para un padre, cuando recibe esa noticia de que falleció su hijo, es como que le abren un hueco en el alma. Es un vacío que uno mira al infinito. Y es realmente una escultura que yo vi que hizo un escultor en Ginebra de una persona que está sentada mirando hacia el infinito, ¿no? Agacha su cabeza y ve un hueco. Y es todo ese vacío que uno siente y mira al infinito. Ese vacío que uno siente que, como te digo, nuestros hijos son nuestro motivo de vivir, por lo que uno se levanta, por lo que uno trabaja, se mueve y hace un montón de cosas, pero para los hijos, ¿no? Cuando uno es Exactamente. madre, vive por los hijos. Pero al no existir ya mis dos hijos, para mi esposo y para mí realmente fue sumamente difícil el tratar de superar esto. Pero te cuento que también nos ayudó muchísimo a superar el estar en un entrenamiento de potencial humano en la ciudad de Quito, el poder compartir con otras personas y poder tener experiencias diferentes
y el poder hacer ejercicios donde tú sueltas y liberas las emociones que tienes retenidas. El dolor, El ¿no? Es dolor. como que soltar el dolor Ajá. que queda después de ese vacío, ¿no? Exactamente. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo a salir adelante y el hoy poder disfrutar como pareja. Como te decía, nosotros tuvimos un noviazgo muy bonito y después una familia hermosa. Y ahora volvimos a disfrutar esa relación de De pareja, ¿no? De pareja, vivir ¿no? esa Ahora sí, nueva nuevamente relación. ya en los 3 años, ahora ya van a vivir siempre. ¿Y no han pensado ustedes en tener otro bebé, otro niño? Te cuento, Dianita, que yo ya tengo más de 46 años, entonces sí es No difícil. parece, estás muy joven, la verdad, a Ay, pesar de tu historia, de tu sí. experiencia, te veo mucho más joven. Yo Ay, te muchas dije unos gracias. 38 por ahí. Ay, qué linda, mi preciosa. No, Dianita querida, ya tengo más de 45 años ya. Entonces, no, ya no podemos, pero nuestro motivo ahora de vida es la inspiración y ser fuente de ayuda a otros seres humanos como nosotros que han pasado las Exactamente. mismas emociones y sentimientos que nosotros vivimos. Y yo quiero ser eso, ¿no? El motivo y la fuente de decir a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo, que sigan adelante, que soltemos ese dolor, que yo pienso que cuando los seres humanos amamos demasiado como amamos a nuestros hijos, aprendamos a soltar y a liberarlos también, y a que sean libres. Y nosotros también liberarnos, ¿no? En esa libertad para ellos. Y dicen que cuando nuestras manos están vacías pueden llenarse, ¿no? Pero cuando están llenas no pueden hacer nada. Así que soltemos, vaciemos ese dolor y dejemos nuestras manos libres para poder tener más felicidad y alegría en nuestra vida. Claro que sí, Sandrita, la verdad es que una cosa, como yo digo, es saber la teoría, pero otra cosa es vivir, sentir ese dolor así en vivo. Y tú nos has demostrado en esta noche que sí se puede sobrevivir a ese dolor. A las mamitas que nos están escuchando y de pronto, y seguramente a ti también te pasó por la mente en algún momento de ese dolor profundo, yo no voy a salir de esto, no voy a sobrevivir de esto. Y aquí tenemos un caso real que sí se sobrevive, que el dolor en ese instante es muy fuerte, pero ahí tenemos las ayudas que, externas, ¿no? Que siempre están, como dice Sandrita, la ayuda profesional, la, me imagino que también la ayuda de tu familia, ¿no? El apoyo de la familia. Claro que sí, mi Y preciosa. también algo importante que puedo ver aquí es el pensamiento, Sandrita. ¿Tú qué piensas de la forma en que nosotros pensamos de la muerte? ¿Cómo ayuda al ser humano a gestionar y a procesar esas etapas de luto en la vida? El pensamiento de tú saber que si yo estoy feliz, estoy honrando a mis hijos porque ellos fueron felices y siendo yo, viviendo yo la felicidad que mis hijos me brindaron, me dieron, ya estoy honrándoles a ellos, Ajá, estoy amándoles a ellos. ¿Tú qué sí. piensas de eso, Sandrita? Es que es así, mi reina. Nosotros como padres tenemos que aprender a superar eso y saber que ellos quieren nuestra felicidad, porque ellos cuando estaban aquí no nos querían ver tristes, no nos querían ver amargados, Ujú. nos querían ver felices. Y yo como te digo, aparte de eso, hacer y vivir el día a día. O sea, no pensemos a futuro, sino vivamos un día a la vez. Mm. Y un día a la vez haciendo cosas diferentes. Te cuento que yo a raíz de eso he hecho locuras de mi vida, que digo que esas locuras me han ayudado a salir adelante. Me he subido al parapente, que yo nunca pensaba subirme a un parapente, decía, no, en eso me voy a morir, pero no, realmente uno ahí siente la libertad de volar y vivir inmensamente. También he hecho, me he ido al paracaidismo, entonces me he caído de un paracaídas también. Entonces son emociones que uno vive la adrenalina al 1000% y es donde ahí uno dice, o sea, estoy vivo y ¿por qué no ser feliz y ser grato con la vida si Dios me dio la oportunidad de estar aquí presente? ¿Por qué no ser feliz y aprender a Estamos de vivir el día a día? pasito, ¿no? Y sabemos que, y seamos conscientes de que todas las
personas que estamos aquí en este mundo nos vamos a ir algún día. Ajá. Pero cuando nos vayamos a este mundo, nos vayamos siendo felices y haciendo cosas que tengamos que hacer, pero viviendo al 1000%. Porque yo a veces digo, ¿por qué vivir una vida infeliz o vivir triste, amargado, si al final nos vamos a morir? Todos, ¿no es cierto? Y nos vamos Ajá. a reencontrar. Aquí tenemos en Máster algunas preguntitas. Así es, Dianita. Buenas noches a quienes están a través de las redes sociales mandándonos sus mensajes. Les comento, Dianita Mera, qué buen live. Sofía Vasco, mi Sandrita, orgullosa de ti. Fernanda, unos saludos. Vale, qué valiente. Otra persona nos dice, eres luz, fortaleza, e inspiración. Andrea Contreras, eres una mujer valiente, mi Sandrita. Marti, te mando un corazoncito. Andrea, de igual manera, wow, te admiro tanto, mi Sandrita, me inspiras. Patricia, Sandrita, mujer poderosa. Bendiciones de Belén Hurtado, bendiciones, ñaña, que el Señor sea tu fundamento y no te suelte. Mujer valiente, te amo mucho, Sandrita, eres luz en nuestras vidas. Te abrazo fuerte, eres una mujer tan resiliente. Tus pequeños están orgullosos de la mujer que te has convertido. Te aman tanto. Qué hermoso coincidir con una mujer tan valiente y amorosa que eres. Raulito y Sandrita, eres de luz infinita, resilientes, amorosos. Sandrita, digna de admiración y ved. Mujer digna de admiración. Belén Enríquez, Sandrita, Dios te bendiga. Mayra Román, eres una guerrera. Sandrita, te quiero mucho, eres de inspiración, te abrazo. Ay, qué lindas. Creo Muchísimas que ese gracias. es el propósito, Sandrita, Sí. y hoy tú estás siendo inspiración, estás siendo luz, estás siendo admiración para muchas mujeres que hoy te escuchan, que hoy están detrás de cámaras viendo tu historia y viendo que sí se puede, que atrás del dolor hay una fuerza invisible, una fuerza poderosa que nos permite seguir viviendo. Y hoy al escucharte hablar así, personas que a veces ni siquiera sentimos ese dolor, nos atrevemos a hacer, como tú dices, esas locuras, a vivir el día a día como si fuera el último día, como tú dices, aquí estamos de pasito. Y si solo estamos de pasito, ¿por qué no vivir experiencias, aventuras, hacer todo lo que queremos hacer y no privarnos de nada? Y a veces nos quedamos atascados en un conflicto en pareja, a veces en conflictos con los padres, cuando en realidad la vida es bonita, la vida es bella, la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla y hacerlo. Nosotros somos quienes elegimos, ¿no, Sandrita? Sí. Nosotros elegimos qué hacer con el dolor. Ujú. Si lo tenemos y lo perduramos o lo expandimos y lo transformamos, porque es una transformación de pasar del dolor al amor, porque decirles no sientan es inevitable. El dolor, sí o no, Sandrita, va a estar, Claro va a que existir, sí. va a tocar llorar, va a tocar pasar esas etapas del enojo, del show, ¿no? El La shock, el enojo, frustración. la frustración, la negación, pero al finalmente llega la aceptación. Como dice Sandrita, ¿cómo podemos hacer esto? Primero, confiando en que tenemos una fuerza externa que sabe lo que hace, no aferrándonos a expectativas, a que nosotros sabemos lo que está bien, porque eso también es lo que nos ata al dolor, ¿no? El querer nosotros controlar las situaciones que no Claro. podemos controlar, simplemente pasan, llegan y como la vida me lo dio, la vida es la encargada de saber cuándo, cómo y dónde nos quita. Y como tú dices, algo tan real, todos vamos a morir. Sí. Creo que cuando nosotros tenemos bien en cuenta eso es que lo más seguro que nosotros tenemos al momento de nacer es Es la que muerte. vamos a morir, es lo más seguro. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, a medida que va pasando el luto y tenemos insertado ese pensamiento en nuestra mente, podemos vivir esas etapas de manera asertiva y positiva, no evadiendo el dolor, sino más bien sintiendo, procesando y después transformando ese dolor en amor, como aquí tenemos un gran ejemplo de inspiración
que no solo perdió un hijo, perdió a sus dos únicos hijos, ¿no? Y ahora Sí. ese dolor, Sandrita decidió convertirlo en amor y hoy, como nos comenta, tiene un hombre maravilloso a su lado con el cual está reviviendo momentos de enamoramiento, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Están viviendo experiencias locas y tratando de vivir la vida y, como tú dices ahorita, estando al servicio de los demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué mensaje nos darías a las personas que de pronto ahorita no tienen ni idea cómo salir del dolor? Tal vez, no sé, perdieron a un ser querido o a un hijo, que creo que nos han dicho que, no sé tampoco si sea creencia o no, porque no me ha tocado, Sandrita, todavía vivir ese dolor, pero dicen que es lo más duro para un ser humano es perder a un hijo antes que a un padre. No, no te podría decir si es una creencia o es una realidad, pero tú, como ya lo has vivido, ¿qué piensas de esto y qué mensaje darías a todas aquellas personas para que puedan superar este dolor? Bueno, Mirianita, realmente el poder, el tener esto de la muerte de los hijos es lo más difícil. Por eso dicen que no tiene ni siquiera nombre, ¿no? La muerte de un hijo no hay nombre. Es un dolor indescriptible. Es algo sumamente difícil para una madre poder superar, pero como les digo, amigas que me escuchan, mi mensaje para ustedes es que a raíz de ese dolor, abrácenlo y transfórmenlo en amor. Y sepamos que nosotros no somos los dueños de nuestra vida, sino los dueños de nuestra vida es Dios. Y seamos inspiración y fuente, seamos esas personas que podemos seguir adelante y seguir con la cabeza en alto, no mirando al suelo, mis amigas, miremos al frente. Y si ya no tenemos nuestros hijos por los que damos la vida y podemos amarnos, pues empecemos a amarnos nosotros mismos. ¿Por qué no amarnos a nosotros? Seamos estos seres humanos que inspiran, que nutren. Yo digo que John Maxwell decía que los seres humanos somos como los elevadores. Unos nos elevan y otros nos bajan. Que seamos esas personas vitamina que nos elevan a seguir saliendo adelante, a seguir luchando y a seguir luchando por nosotros mismos si no tenemos a quien dar o a quien inspirar. Inspirémonos nosotros mismos. Y como les digo, mis amigas, vivamos el día a día, vivamos el hoy, el presente, porque no sabemos si mañana estamos vivos. Lo único que tenemos es el hoy. Quiero decirles que seamos ese amor y esa inspiración, esa fuente de luz, porque les cuento que Dios es amor y como Dios es amor, Él también es esa lámpara que nos va guiando y esa luz que nos guía en el camino siempre. Y esa luz que guía a Dios, que también nos ilumine a nosotros y podamos seguir adelante. Y yo les digo algo a ustedes que tal vez están pasando por lo mismo que yo. Hagamos locuras en el día a día. Hagamos cosas diferentes. Como les cuento, yo hice parapente, paracaidismo y ahora me inspira mucho ir al CrossFit. Y cada día hago una locura diferente, ¿no? Porque no sé si mañana estaré viva. Entonces, seamos eso. Y yo pienso, amigas, que si pregúntenle si nosotros en algún momento de nuestra etapa, de nuestra vida, no sabemos qué hacer en este mundo, pregúntale al amor qué haría. Les quiero, les abrazo con todo el corazón y ha sido lindo el compartir y el poderles abrir mi corazón, queridos amigos y Dianita. La verdad, Sandrita, es que me has dejado sin palabras. Creo que tu experiencia ahorita está transformando muchas personas que están pasando por esta situación y la verdad yo me he quedado totalmente con una admiración mucho más grande de la que ya te tenía. Tuvimos la oportunidad de compartir un poquito. Yo ahí mismo ya me quedé impactada, pero ahorita con lo que tú nos acabas de compartir, la verdad que eres un ejemplo y un testimonio de vida. Y sé que el propósito que tú estás teniendo es grande, es grande, es grande, Sandrita. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación acá y sé que tendremos también
otras invitaciones en las cuales hablaremos también de otros temas de transformación que tú estás lista y preparada para poder aportar de todas las maneras, ya no solo desde el duelo, sino también desde, como tú dijiste, de la motivación, del amor propio, del ser mujer, de empezar a amarnos a nosotros mismos, que es el punto clave, ¿no? Si yo no me amo a mí, si yo no me cuido, si yo no me pongo bonita, si yo no hago lo que quiera, ¿cómo voy a poder amar a mi pareja o a mis hijos, independientemente de que estén físicamente o no estén, ¿no es cierto? Ajá. Creo que de ahí parte todo. Entonces, mi Sandrita, te queremos agradecer y vamos al último segmento. Como te comenté, al final del programa vamos a tener el semáforo de las emociones. Muchas gracias, Dianita, y un Y pues tenemos aquí la finalización del programa como es Ah. en el semáforo de las emociones. Sandrita había Sí. venido el día de hoy con 3 emociones. Ajá. Coméntanos, Sandrita, tenemos la emoción de la melancolía. ¿Por qué sentiste esa emoción antes de venir acá? Coméntanos. Porque es recordar y revivir todo lo que he pasado. Eso me dio un poco de melancolía. Ya, eso genera melancolía, ¿no? Pero, Sandrita, esta melancolía es por lo que ahorita tú nos estás contando, nos estás reviviendo la historia. Ajá. ¿Esta melancolía permanece o solamente es temporal? No, es ahorita que te comenté nada más. Es Ok. como cuando uno comenta algo, es obviamente revivir todo lo que uno ha pasado, ¿no? Pero es momentáneo, Existe pasajero. esa emoción pasajera, entonces Ajá. está gestionada, sabes que sales de aquí y ya nuevamente vas a estar bien por ti, como tú dices, por el amor a ti, por tu esposo, por tus hijos y Ujú. por todo lo bonito que es vivir. Sí, sí, sí. Muy bien, Ajá. Sandrita, Sí, Dianita excelente. hermosa. La segunda emoción que tenemos, los nervios. ¿A qué se debe esta emoción, Sandrita? Bueno, te cuento que yo pienso que mientras estemos vivos uno tiene también nervios, ¿no? Y los nervios de estar tras las cámaras, la verdad es que no Ujú. había tenido muchas de estas experiencias, entonces es eso. Claro, los nervios son muy normales, ¿no? En los Ujú. seres humanos, sobre todo cuando estamos viviendo en nuevas situaciones, ¿no? Que Ajá. son alejadas a nosotros. Acá, por ejemplo, Vivi ya está acostumbrada a las cámaras, ella ya domina muy bien. Sí, Pero para nosotros las personas que estamos viviendo cosas nuevas, sí, todavía hay un poquito de nervios que son sí, totalmente naturales y también ajá, controlables, ¿no? Porque claro que sí. no son unos nervios que perduran siempre, ¿no? Sino nervios normales de las cámaras. Ujú. Muy Sí. bien, mi Sandrita. Y la última emoción que tenemos, la gratitud, Sandrita. Coméntanos cómo es que Sandrita, después de vivir todo ese proceso doloroso, como tú mencionaste al principio, que de pronto uno dijera, ¿por qué a mí me pasó estas cosas? Y tuviera todos los motivos para justificarse y decir yo, ¿por qué voy a ser agradecida? Si a mí me tocó la peor parte de la vida. Ujú. Y a pesar de eso, tú nos mencionas esta emoción tan bonita que la verdad hasta ahorita nadie nos la ha puesto y la verdad me sorprende que justamente seas tú quien nos ponga esta emoción. Sabes que para mí la gratitud es todo. La gratitud de estar viva, la gratitud de poder vivir estas experiencias que yo te cuento y esto me ha ayudado a transformar mi vida, a ser mejor y a vivir por mí y saber, ¿no? Que nosotros estamos, como te decía aquí de paso, a ser gratos porque Dios nos permite compartir esta experiencia contigo, una experiencia muy bonita y que no había tenido, ¿no? Y me agrada mucho poder compartir con ustedes y con las personas que nos están viendo tras las cámaras porque
Son espacios donde yo digo, ayudamos a muchos seres humanos que también están pasando como yo pasé, por lo mismo. Entonces, ¿cómo no ser gratos con la vida, no? Ajá, devolver a la vida lo que también me ha dado a mí. Sandrita, verdaderamente estoy tan inspirada por ti, tan Ay, qué inspirada lindo. por ti, la Muchas verdad es gracias, que mi te vida. admiro muchísimo y pues este programa ha sido muy conmovedor, creo que para no solo para nosotras que estamos acá, sino también para las personas que están detrás de cámaras y sé que va a ser un aporte muy valioso. Y pues llegó el momento de despedirnos, pero sin antes no se olviden contactarse todos los días martes, 8 de la noche. Estaremos con temas que de igual manera puedan aportar a todos y a cada uno de ustedes. Y no se olviden que este espacio llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Como hablamos en este tema, la salud mental y pedir ayuda a tiempo es muy importante. Si desean alguna consulta privada, no se olviden al 099 55 24 703. Pues Sandrita, te invitamos a que tú también te puedas despedir. Ya, muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Sandra Hurtado para servirles. Como decía, yo tengo mi consultorio en Santa Rosa, soy fisioterapista y cualquier cosa me pueden contactar al 0984 45 4300. Será un gusto y un placer el poderles servir. Hasta el próximo día martes. Bye Chao, bye. chao. Hoy abrimos micrófonos, pero sobre todo abrimos conciencia. Hoy nace un espacio mental, un lugar donde aprenderemos, creceremos y sobre todo sanaremos. Llega gracias a Origen, Periodismo con Raíz y al consultorio terapéutico Diana Cadena. Será transmitido los días martes 8 p.m. por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No te lo puedes perder. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a ser conscientes.